Vamos a dar la bienvenida aquí en Radio Nacional Esquel, en la Aristocracia, a Sergio Tomaselli. Lo voy a presentar formalmente por decir técnico de radio y TV, en audio y video también, pero vamos a hablar de muchísimas cosas. Sergio, primero y antes que nada, disculpa por ser tan hinchapelota hasta el día de hoy para invitarte aquí al programa y gracias por venir. No, Mauro, al contrario. No, la verdad que nos cruzamos varias veces, yo te hice varios comentarios de cosas que había hecho en Buenos Aires. Yo vivo en Esquel desde 2004 y bueno, se fueron dando charlas y bueno, acá estamos. Totalmente, ¿no? Quiero decir que me trajo a la memoria, o me trajiste a la memoria hace un ratito algo que yo no lo recordaba puntualmente, Sí, que sucedió hace muchos años, sí, yo ¿no? lo recuerdo. Fue aparte, yo tenía un comercio en la calle Sarmiento acá de venta de instrumentos Ujú. musicales y bueno, tenía decorado parte del local con vinilos de Ramones. Que bueno, son llamativos porque son todos importados y bueno, para el que sabe de ese tipo de música le llama la atención. Y me acuerdo que vos trajiste a Biafra a que viera los vinilos. Y yo estaba en el negocio y bueno, me sorprendí porque bueno, hasta que ¿Qué reaccioné, hace este tipo acá? hasta que reaccioné y vos dijiste, ¿sabés quién es? Y bueno, y después se fue y después no estaban los celulares tanto con cámara de foto y la verdad que una lástima que no haya quedado una foto de eso, pero mi primer contacto con vos fue eso, Ese contacto, ¿no? ese contacto de que vos trajiste, que seguramente habrás entrado al negocio en algún momento y te habrán llamado la atención los vinilos y bueno, nada. De hecho, Seguramente. salió enamorado de él también de unas cosas porque es un fanático de los vinilos. Claro, porque bueno, ahora esos vinilos los tiene mi hijo Franco, se los di todos, los tiene él ahora. Y la mayoría, vinilos de los Ramones en la Argentina se editaron dos solamente en sello nacional. Qué buen dato, le estás tirando. Fin de siglo y, Con Phil Spector en la producción. claro, fin de siglo y Sueños Placenteros. Y después los demás eran todos importados. Después cuando se hizo muy famoso la banda en la Argentina, se reeditaron algunos. Qué Pero por bueno. ejemplo ahí estaba It's Alive, que era Mi, portugués, o sea, cada uno era de distintos países. mi primer disco comprado, así, compacto, ¿no? No Sí. compacto. Mi primer disco compacto comprado fue el It's Alive, así es decir, juntás el manguito y fuiste a comprar, que era como, no sé, era como Nico, un auto para mí era en ese Bueno, momento. ese recital se dio en Inglaterra el 31 de diciembre ¡Oh, qué buen dato! claro, es el año nuevo del 77. Qué grande los datos. Vamos a ir un poquito a la historia también, ¿no? No solamente vamos a compartir, obviamente que vamos a leer la música y a delirar ahí con la música. Estamos con Lito, con Ceci también, seguramente se van a aprender en algún momento, que tiene que ver con, obviamente, el oficio de técnico en audio, TV, etcétera, ¿no? ¿Dónde arranca Sí, la conexión? mi historia es que en mi casa siempre hubo Ujú. mucha música y Estaba siempre presente. siempre presente y mi abuelo fabricaba radios y amplificadores. Entonces mi abuelo eh, alquilaba, prestaba para los bailes amplificadores valvulares. Entonces en mi casa estuvo siempre mucho presente la parte técnica. Y la música era Elvis Presley, jazz tradicional y los Beatles, obviamente. Poco folclore, casi nada, y tango, casi nada. Entonces, bueno, yo al terminar la secundaria, yo soy técnico electromecánico, bueno, me decidí por ingresar al ISER, donde se estudia la carrera de operador, productor y locutor, con examen de ingreso. Donde más cantidad de gente, el examen de ingreso, Claro. bueno, es un filtro por las limitaciones, ¿Y porque por por qué era apa- un lugar más prestigioso de la Claro, y Argentina? aparte en esa época recién estaban apareciendo en las radios donde se podía trabajar sin carné habilitante. Ujú. O sea, es una tarea donde uno tenía que estar habilitado a través del estudio para poder trabajar en las radios grandes, en Rivadavia, Radio Mitre. Entonces, bueno, mi idea era esa. Dije, bueno, me puse a estudiar esto. Así que del ingreso, ingresé y en ese momento yo trabajaba con mi papá en una fábrica y a mitad de carrera decidí dejar el trabajo porque yo quería empezar a tener práctica manual, Concreta en un lugar concreta, porque determinado. estamos hablando, en esa época recién salían los CD y las publicidades se pasaban con los cassettes en punta, que se llamaban, eran cassettes de 30 40 segundos, donde la cinta transparente esa del principio no estaba, entonces se usaban caseteras sin tapa,
vos ponías el cassette y ya la cinta, ya cuando vos ponías play, ya arrancaba. Entonces, vos ibas a la discoteca, como ustedes tienen acá, armabas la tanda publicitaria, taca, 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 y se iba pasear un cassette, dos cassettes, tres cassettes, cuatro, así se armaba la tanda. Entonces, bueno, me puse a buscar cómo hago pues yo para saber dónde necesitan un operador de radio. Es mágica esa. Entonces, eh, como siempre me gusta la técnica y bueno, nada, me fabriqué un dipolo, se llama una antena direccional para escuchar las radios, porque en Buenos Aires, yo soy de Lanús. En Buenos Aires vos tenés en la misma frecuencia, en Lanús, en Avellaneda, en Loma de Zamora, con la misma potencia distintas radios. Entonces, la particularidad de las ondas de FM es que son direccionales. La M sigue la curvatura de la Tierra, bueno, es distinto. Salvo que seas un terraplanista. Claro. Pero bueno, en la M y en la FM no va el terraplanismo. Entonces, ¿qué pasó? Entonces me puse a buscar con el cañito ese. Literalmente, un Era un cañito. caño con dos pedacitos de aluminio, que era la antena, y yo tenía un sintonizador digital, entonces pasaba 88.1, escuchaba 88.2, y escuchaba la tanda hasta que pasaban el número de teléfono. Qué bueno. Entonces, bueno, me hice una lista de varias radios y llamé, empecé a llamar. Entonces me acuerdo que llamé a una de Flores, que Flores serán 20 kilómetros de mi casa, de Lanús, y sí, me dijeron de la Universidad de Flores, me parece que era, o de la Biblioteca de Flores, no recuerdo bien. Así que me dice, sí, venite. Fui una semana a hablar, a mitad de semana. Sí, venite. Bueno, vas a hacer 5 horas. Y antes las radios, estamos hablando de que las computadoras no tenían audio. O sea, las Qué radios loco. de baja potencia, por lo general no tenían operadores porque le tenían que pagar un operador para que estuviera a la noche para pasar un tema, 3 minutos, publicidad. Y no lo escuchaba nadie, si no eran programas eh, con Con gente, locutor. con locutores. Entonces, ¿qué pasaba? Me fui en la mitad de semana, me dijeron que sí, me dice, bueno, venite el domingo. Así nomás. Sí, listo. Así que fui, caí el domingo, me dice, toma la llave de la radio. Así que llegué, yo no me acuerdo si había tenido bien la charla o no sé qué, pero resulta de que cuando yo llegué la radio estaba apagada. O sea, Directamente. yo era el que abría la radio el domingo. Oh, Así que fui, prendí el transmisor y salimos al aire. Y qué me acuerdo, me bueno. puse. Y era un programa de la comunidad boliviana, era algo era medio cómico, usaba, no me olvido más, una cortina de Juan Luis Guerra, del 440, no sé, enloquecido terminé con esa canción. No la querías escuchar más después. Y bueno, después de esa radio, fui un par de fines de semana, un par de meses, no me acuerdo. Y después me surgió otra más cerca de mi casa, en Lomas de Zamora, que llamé y me dijeron, sí, sí, venite para acá. O sea, yo estoy estudiando una carrera. Sí, sí, venite porque necesitamos ya. Venite y charlamos, me dijo. Así que bueno, fui a la radio esta de Lomas de Zamora, que era una radio ya más grande, ya tenía AM y FM, tenían las dos radios. Para que te des una idea, ¿Recordás el sí, nombre? FM Lomense, Lomense. 93.3, y tenían una AM también, que hacíamos transmisiones de fútbol. Y bueno, yo siempre digo que por suerte o por desgracia, esa radio me dio la posibilidad de hacer muchas cosas con 20 y pico de años y de decidir ciertas cosas en la parte técnica de que de otra forma no las hubiera podido Ya ahí hacer. tenías decisiones sobre las cuestiones de la Sí, radio. porque yo al ser técnico electromecánico y al ya tener la capacidad de estar trabajando con la parte técnica de papeles Ujú. en la radio, el dueño, tenía un dueño la radio, pero la radio en realidad era, Puedes decirlo los dueños, sí, eso la no hay ningún radio en problema. realidad era del que en ese momento era Dualde, Eduardo Dualde, el Eduardo gobernador de Dualde, la sí, provincia de el que Buenos fue Aires. vicepresidente y el que fue gobernador. Entonces, esa radio, particularmente, después pasó a ser el comité de campaña y el centro de operaciones de Dualde, en su parte antes de que fuera presidente. Como gobernador ahí. Como gobernador, sí, sí. Entonces, ahí ahí hubo un cambio grande en la radio, que se pasó de un transmisor de 500 watts, que es una unidad de potencia, que es algo local, es algo como el que se usa acá en Esquel, 500 o 1000 watts, a 5000 watts. O sea, Pero qué salto. la torre, por ejemplo, el mástil de la antena donde van puestos los dipolos, que son los que irradian la frecuencia de la FM,
tenía 98 metros. O sea, imagínate lo que era. Tremendo. Y bueno, en esa radio, a partir de ahí, ya en el 92, 93, se estaba comenzando con el tema de digitalización de audio. Era un traspaso, le voy a poner la palabra media complicada, ¿no? Brusco, ¿fue un traspaso brusco de golpe o fue una transición más paulatina a estas tecnologías? En realidad, nosotros en el ISER teníamos que se llamaba Audicom, que practicábamos con eso, que la empresa esta Solidine, que era la que lo diseñó, le daba al ISER para que nosotros practiquemos, para que Ujú. cuando saliéramos ya lo supiéramos a usar. Que estaba en Radio Rivadavia, estaban 2 o 3 radios ese sistema. Entonces, me dan la posibilidad a mí de elegir todo el equipamiento para la radio. Entonces, yo voy a Solidine, yo justo al ingeniero Bonello lo conocía porque había hecho un par de cursos con él, y se compraron, estamos hablando de que la placa de sonido salía $10.000, ¿eh? En aquel tiempo también. Sí, estaban La... $10.000 salían las placas, porque ellos fabricaban las placas. Y esas placas de audio eran solamente para las publicidades y la artística. La música seguía siendo en CD. La automatización de radio, que así se llama, ahora bueno, ya es todo, ¿no? Pero la automatización de radio empezó con el tema de las publicidades. ¿Por qué? Porque los discos rígidos eran chicos, estamos hablando de 10 megas. Entonces, toda esa parte 10 técnica megas. no existe. Toda esa parte técnica estaba imposibilitada por los Ujú. costos. Entonces, en ese momento las radios y también la televisión, las FM, o sea, vos no te olvides que vos la música que escuchabas era la que escuchabas por la radio o la que tenías disponible vos en tu casa con los vinilos, con los cassettes, con el formato físico que vos tuvieras. Entonces, el escuchar la radio y para aprender de música o para conocer la música, también hacía de que las radios tuvieran su propia identidad. Claro. La identidad a través del sonido, de la calidad del sonido. Entonces, si el ejemplo que te puse con la televisión, si nosotros estuviéramos mirando televisión de aire y yo te saco el logo de Telefe, ATC, yo le digo ATC, ATC, el 9 o Canal 13, sin ver el loguito, vos Tal visualmente cual. se sabe qué canal es. Con las radios pasa lo mismo. O sea, si vos escuchabas con los auriculares, en ese momento la radio que mejor calidad de audio tenía era FM Horizonte, que tenía una potencia impresionante y unos procesadores de audio Ujú. que son lo que le da la calidad de audio, que es la diferencia. El procesador de audio lo que hace es darle digámosle, la identidad y una nivelación de audio y corregir errores. O sea, el procesador de audio está nivelando la música que tuviéramos de fondo con mi voz y Con con la tu voz, voz, y exacto. algún error del operador, Claro. ¿viste? Entonces se trabajaba con eso, porque los medios de comunicación en esa época tenían que tener su propia identidad. Entonces, como se compró el equipo completo de esta marca Solidine, nosotros compramos compraron el procesador de audio, que fue el primer procesador de audio digital que se hizo en la Argentina, que nosotros variábamos la ecualización con una computadora, me acuerdo, y lo programábamos para que durante el día fuera variando la calidad de sonido. Ah, no, un trabajo pero artesanal para ese, porque era súper artesanal más allá de las Sí, tecnologías. y después, bueno, el tema de la artística de la radio, o Ujú. sea, la identificación con la artística. ¿Cómo armaban Y esa cuestión? nosotros, ¿Cómo por la ejemplo, pensaban? hubo una radio que fue novedosa en la artística, eh, que fue la FM Energy, que era era de Pierri, también era otro Ujú. político, que fue muy novedosa y revolucionó el tema de la artística de radio. O sea, de artística grabamos, digamos, con música original, Que le daba la que identidad le daba la también. identidad a la radio. FM Energy era una FM de música disco, o sea, de Ujú. música bailable, de boliche. Entonces conseguimos, fuimos a grabar al mismo estudio, no teníamos edición nosotros, en ese momento todavía de audio. Así que lo contrataron a Pablo, ahora se me fue el nombre, es el que está en Canal 9, que estuvo casado con Lorena Paola. Ay, pero no lo recuerdo ahora en Bueno, este momento. Seguramente que si aparece el apellido nos vamos a acordar ahí. Pablo, bueno, no Bueno, me si acuerdo. hay algún oyente que está escuchando, que nos mande un Y lo mensaje. contrataron a él y bueno, le elegimos a él y lo que se hacía era, por ejemplo, ese flaco ya quedaba para
esa radio no trabajaba para otra radio. Era así, era vos. Entonces me acuerdo que fui 2 o 3 veces, o sea, escribíamos los textos Qué li- para los separadores y para la artística de cada programa. Y fuimos a un estudio que la verdad que no recuerdo el nombre, que me acuerdo que tenían los grabadores de cinta abierta, Technics, y bueno, ellos hacían la edición. Y el formato máster, nosotros en ese momento ahí ya había empezado el tema del audio digital, empezamos a usar los mini DICs y los DAT. El DAT era el Digital Audio Tape, que eso fue lo mejor, con la mejor calidad de audio que hubo. Así que nos llevábamos los máster y bueno, ahí ya teníamos las computadoras y eso lo poníamos en los separadores de la artística de la radio en el famoso Audicom. Y mirá cómo sería que en ese momento recién estaba apareciendo Internet y las máquinas no estaban conectadas a Internet, porque se cuidaba tanto y se valoraba tanto el tema de la música. Y me acuerdo que o sea, como era tan difícil conseguir la música en esa época, se valoraba al musicalizador por la que sabía, porque lo tenía que saber, y no tenía Era un dónde leerlo, oficio era un oficio. prácticamente. O sea, un Bobby Flores no A salía de eso cualquier íbamos, a lado. Bobby Flores, ¿no? Y la capacidad de Bobby Flores era esa, el saber de música, el conocer, el tratar de investigar. O sea, hoy vos es fácil, yo te digo Kool and the Gang y en 2 minutos sabés quién es y cuántos fueron, pero antes no. No, no, totalmente. Entonces, el conocimiento de la música era lo que se valoraba. Eh, yo me acuerdo que, por ejemplo, nosotros cuando empezó el tema de los mini DICs, que fue un formato que duró poco, nosotros mandábamos a grabar temas sueltos a disquerías, porque era la forma de tener No, no, mayor ese cantidad. mundo, ese mundo. Entonces, se empezó con eso. Y después, bueno, que te lo comenté antes, las radios chicas, al no tener forma de automatizar la música, se empezaron a buscar variantes. Ujú. O sea, estamos hablando de un cassette de audio que duraba 1 hora, como mucho, había cassette que se mandaban a hacer de 1 hora por lado, porque físicamente no da más de 1 hora, Obviamente. por la distancia entre los ejecitos de la ruedita, por la cantidad de cinta que se carga. Entonces, ya bueno, los cinta abiertas se habían dejado usar porque eran carísimos las cintas. Entonces, cuando empezamos a trabajar con el tema del audio digital, bueno, los mini DICs también duraban 1 hora. Los DAT también duraban 1 hora. Entonces se nos ocurrió trabajar con las videocaseteras Panasonic estéreo que eran super VHS. Entonces nosotros programábamos la música, dejamos a un operador que no metía la pata y le dejábamos la lista de los CD y el flaco pasaba música toda la noche, hacía una trasnoche de 6 horas. Entonces nosotros usábamos los cassettes de 120 minutos, los poníamos en la velocidad más lenta y lo grabábamos en estéreo. Qué va. Entonces, esa noche teníamos un cassette para repetir otra noche. Qué bar, qué laburo, qué Entonces, laburo. pero lo que yo digo es que ahora con un celular tenés toda la música Y la y información la disponible. información disponible del mundo, pero no se nota Mm. la capacidad o sea, yo escucho, por ejemplo, en otras radios, yo escucho una publicidad, Panadería La Espiga, y después pegado, Panadería La de Cacho González, y yo automáticamente te saco la publicidad de la radio. Qué grande, qué grande. ¿Entendés? Entonces, cada 2 temas un separador, o sea, estaba todo programado. No había nada que se dejara al azar. Sergio, yo te quiero llevar aquí porque, como decimos siempre, nuestros espacios están concebidos visualmente también, ¿no? Como radio. Sí. Hay imágenes también, acá hay imágenes. Sí. Quiero que nos comentes, porque después nos vamos a meter de lleno en la música, para aprovechar también. A ver estas imágenes que tenemos acá. Yo, después Y que nos después de comentes. esta radio, estuve trabajando en televisión, en un estudio de televisión, y hacíamos distintos tipos de trabajos. O sea, trabajos que se iban variando. Teníamos programas fijos de televisión. ¿Recordás alguno de ellos? Eran medios políticos los programas. Sí. Por ejemplo, hacíamos un programa del PAMI y después trabajos sueltos. A ver, ¿qué tenemos ahí? Y después, bueno, acá
se contrató un helicóptero sin puerta y ahí está. Un gran helicóptero, ¿eh? Sí, sí, ese helicóptero es un helicóptero es un helicóptero VIP, o sea, es un helicóptero grande. Ahí sí fuimos a grabar a, a Zárate Brazo Largo, que cuando trajeron el casino flotante, el de Cristóbal López, era el barco que vino arriba de otro barco. Entonces, Un barco arriba de otro claro, barco. entonces tenía 2 remolcadores. Esta foto la sacó el fotógrafo presidencial. De aquel momento, ¿no? Claro, porque el dueño del Es, estudio. o es el mismo que está Sí, siempre, es hasta el el día de hoy. siempre. Nosotros, bueno, la gente esta contratamos el helicóptero, Ujú. una lancha, donde iba el fotógrafo presidencial No, para hacer las fotos de abajo. Esta está tomada ahí, desde la Claro, lancha. entonces esta foto la sacó de la lancha el fotógrafo Qué presidencial. bueno, loco, qué bueno. Es un monstruo el fotógrafo ese, una historia Sí. tremenda. Es más, sueño con algún día entrevistarlo cara a cara a ese Y fotógrafo. bueno, el dueño del estudio, que tenía contactos políticos, Ujú. alquiló el helicóptero Ahí están. ¿En qué lugar y de ahí dice están? Paranaguazú, ahí atrás, Paranaguazú. 99 es esa foto. Qué lindo helicóptero, che, qué buen Sí. helicóptero. Mira, tremendo, Y esta es tremendo. la famosa foto que te decía del meme que dice, si no te actualizás ahora, todo esto lo reemplazó un dron. Tremendo, tremendo. Ahí tenemos un par de imágenes más. Sí, después, Que después tengan- en la radio, Ujú. Estamos con Sergio Tomaselli aquí en Radio Nacional Esquel, en la radio pública, una charla que queríamos hacer. Pero qué corte de pelo tremendo aquí, cédula de estudiante. Tomaselli, Sergio Ricardo, ahí la certificación, ¿no? Qué grande, qué grande. y bueno, en esta radio que era de Dualde, Ujú. después se empezó a hacer la parte de video, empezamos a hacer la parte de video. Entonces se compró una isla de edición Sí. en cassette, en formatos profesionales. Entonces nosotros empezamos a cubrir todos los actos del gobernador, o sea, todas las cosas que iba a inaugurar. Entonces ahí es donde se empieza a través de pauta paga, demostrar las obras que hacen Dualde fue el primero en hacer eso. Entonces nosotros cubríamos los actos de Dualde, hacíamos la edición y lo llevábamos a los canales para que lo pasen. Fue pionero en esta temática, de mostrar. Dualde fue, y el Mirá. primer acto que se transmitió en vivo e en directo fue por Crónica TV, fue en las elecciones del 90 o sea, para el Menem 95, Ujú. fue en Olavarría, que ahí querían ganar porque, bueno, es un lugar donde siempre fue radical. El primer acto grabado, Tenemos la imagen, quiero decir, Sergio Tomaselli está mostrando la imagen del primer acto. Dualde, Rucauf, Menem Rucauf, Dualde, Roma. No me acuerdo de Roma. sí, yo tampoco, Mirá, no me viene a la pero memoria. sería un empresario que apoyó y lo pusieron de Ujú. vicegobernador. Pero bueno, entonces este fue el primer acto que se transmitió pago. Mirá. Después Crónica, bueno, Crónica se mantuvo durante mucho tiempo haciendo eso, o sea, todo lo que vos veías político que se veía en Crónica TV se mandaba el móvil, se Obvio. le pagaba para que lo transmitieran y se le pagaba, aparte se le pagaba a los camarógrafos y al director de cámara se lo elegía también. ¿Cuánto tiempo estuviste laburando Y para bueno, después ahí la radio ya quedó armada, todo bien, empezamos con la parte de audiovisual y entre medio me dicen me dice, mira, se va a empezar a preparar la campaña del 95, dice, quieren hacer de vuelta el micro presidencial, el famoso Menemóvil. Así que me dijeron, ¿vos te animás a hacer? Porque así, literal? sí, así que me dijeron si quería hacer la parte técnica del micro, que el micro iba a tener muchas cosas que después fueron variando, porque la idea era de que el micro llegara a un lugar y tuviera sonido. Te daban unas pautas que las Claro. querían, vos dentro de esas pautas tenías que Entonces me tratar de puse a crear. hacer los planos, estamos hablando que no había internet, no había... No, o sea, tutoriales no tenías. así que hice los planos del micro y bueno, la carrocería se hizo en Rosario. Así que... Perdón, yo me estoy colgando y no te cebo mate, escuchando y no te doy está mate. bien, en Rosario. Entonces, cuando ya estaba avanzado el proyecto, yo había mandado, o sea, tenía baffles en las bauleras, tenía cámaras, o sea, Un lujo. un lujo. Tenía grupo electrógeno, y bueno, lo que pasó es que, bueno, también se variaron los planes de cómo iba a ser esa campaña Ujú. por la muerte del hijo Claro, del- claro. de Carlos Menem. Entonces me dicen un día,
Era medio locura todo ese ambiente. No, no lo creo para nada. Entonces me dicen un día, me dice, mañana vamos a ir hasta Rosario a ver cómo está el avance del micro. O sea, porque el micro es un chasis con un motor y la carrocería pelada. Así que estaban haciendo la carrocería. Así que me dice, bueno, vamos para allá. Así que bueno, vamos. ¿Y en qué vamos? En avión. ¿Y en qué avión? Me dice, no, vamos a Don Torcuato y salimos en un avioncito chiquitito, Ujú. un Cessnita chiquitito. Así que, bueno, subió piloto, yo al costadito, el que ponía la plata de provincia atrás y el que ponía la plata de nación atrás. Ahí van Íbamos los controlando cuatro. todo. O sea, piloto, acá ¿El técnico? el pinche y los otros dos millonarios. Eh, Así que llegamos a Rosario, bajamos en el aeropuerto. Imagínate, ahí fuimos, los conocían todos estos dos tipos, ¿viste? Así que fuimos al VIP ahí y me dice, esperame acá que vamos al baño. Y me dejaron una valijita. Así que, bueno, yo dejé la valijita ahí en el piso, me dice, guarda esto. Bueno, se fueron estos dos, yo llevaba un anotador y 3 pavadas. Así que bueno, aparece un remis, fuimos a la carrocera, que me acuerdo, estaba lleno de micro, y estaba el micro ahí en un lugar. Y yo miré lo que iba a hacer yo, o claro, sea, yo claro. miré. Así que miré el micro, sacamos un par de fotos ahí de cómo se estaba construyendo el micro. En realidad lo que me complicaba era pasar los cables por los aire acondicionados, o sea, no era nada del otro mundo. Así que, bueno, seguimos la recorrida, me dice, bueno, vamos a la oficina. Y en esa valijita que yo dejé en el piso, obviamente estaba la plata para pagar la carrocería. Y Como las bueno, películas, así tal sí, cual, en una y bueno, valijita. eran $500.000 Ahí en la valijita. Valijita, eh, volvé. que bueno, obviamente esos son los famosos aportes de Ujú, campaña que hace la gente, ¿no? claro, Para tener su rédito después. Entonces, bueno, ahí ahí está. después yo... Y después volviendo, A ver, acá esto tengo es, esa imagen. Esto es de- ahí sí estoy sentado en el micro cuando en ya el está micro. terminado, sí. Qué bueno, Esta es loco, la qué bueno. presentación del micro, esta es la presentación en Estamos el... hablando del Menemóvil, para Sí, que tengan una idea. En el 95, 95. ahí después lo van a ver en YouTube también, lo pueden ver. Recuerden que el programa es visual. Menem, Rukauf 95, Dualde abajo ahí también. Después venían las tensiones, ¿no? Más adelante vendrían las tensiones entre ambos. Y también se hizo esa camionetita para... Como un utilitario, sí, ¿no? era de pollo. Ujú, Ahí, bueno, el micro tiene un vidrio adelante, que después cuando subió por primera vez el presidente no le ujú. gustó y tuvimos que salir a cortarlo todo a las corridas. Ajá, mirá, Eso ahí es en La estoy. Matanza, me parece. Ahí estoy arreglando una antena que se Sí, rompió, una tormenta de loco. tremendo, tremendo. Y Y, bueno, nada, después de todo eso, medio que, ya te digo, la locura esta de... Imagínate que nosotros en esa época, Dualde había comprado helicópteros para la policía. Y había cosas que pasaban que uno se las pone a pensar ahora y es un delirio. Nosotros nos dieron un helicóptero y en un acto en Mar del Plata llevamos el helicóptero en camioneta a remolque hasta Mar del Plata para pasear a los ministros, ¿viste? Entonces, bueno, volvimos con el helicóptero y el helicóptero lo bajábamos, había un piloto contratado que lo estacionaba, bajaba el piloto con el helicóptero en la plaza de la Loma de plaza. Zamora. No, no, Una era locura. época menemista. No, una locura. Así que bueno, nada, después yo me parece que yo a las elecciones no llegué. Ah, mirá, ok, decisión Sí, sí, propia, sí, sí, ahí. decisión Era un mundo propia. medio chiflado para, Y ¿no? sí, porque el tema es que, viste, vos terminás súper cansado y al otro día estás con los Totalmente, faroles así, vos decís, ¿qué pasa totalmente. acá? ¿Viste? Entonces, es obvio lo que pasa acá. Entonces dije, no, me fui. Así que suspendí esa radio. Suspendiste ahí esa Sí, radio. sí, dije de un Yo, día para otro, me fui y nunca más. seguramente, mirá, seguramente deben haber muchas cuestiones previas, posteriores a esta. Yo quiero dirigirme para aprovechar, porque nos quedan pocos minutos, se nos fue volando el tiempo, Sergio, a la parte que tiene que ver con la música, ¿eh? La música. Obviamente nos quedan muchas cuestiones todavía por delante, pero quiero ver cómo llegas a las cuestiones de los conciertos, las bandas, los músicos que conociste, perdón, y alguna de los retratos que traes aquí visible. ¿Cómo llegas? Vení de un backup familiar que tenía la música Sí, presente sí. siempre, pero vos también vas por tu camino Sí, musical ahí. después yo, bueno,
Yo siempre fui a muchos recitales, ¿viste? Entonces después me puse a alquilar equipos de sonido y después de acá me voy a trabajar a un estudio de televisión. ¿Cuál? Un estudio privado de Privado, televisión ok. que trabajábamos también mucho, que en realidad fue, yo digo siempre fue, no sé qué fue peor, porque yo me fui de esto de Dualde, por la locura que era todo esto, y al estudio que voy trabajamos directamente para Menem, así que también fue medio complicado. Y bueno, la gente esta con la que estaba, ahí ya teníamos unidades satelitales, móviles exteriores ya de buena calidad. Y hicimos varias, incluso mirá cómo será que en el estudio este, antes que yo estuviera, ahí fue donde se grabó Cha Cha Cha, No, por los qué buen equipamientos que dato, tenían. Ellos, loco. que después te explico cómo hacían, si querés, los efectos de las orejitas, todas esas cosas. Y después, por ejemplo, bueno, y después hay trabajos, cuando vos sos técnico así encargado de móviles de exteriores, Ujú. vos vas y haces trabajos puntuales. O sea, mira, mañana tenemos que hacer una carrera de Fórmula 1, mañana tenemos, o sea, es así, Qué gimnasia también, ¿no? sí. Entonces, bueno, tenés que armar la logística técnica para cada, o sea, no es lo mismo ir a hacer la cancha de River que el autódromo de Fórmula, para hacer la Total, carrera de Fórmula 1, para hacer la parte de video total. y de audio. Entonces, bueno, fue así que una vez nos llaman para hacer, con este móvil de exteriores, que era un móvil ya de calidad, que incluso esta empresa le hacía los móviles a Telefe, nos llamaron para hacer los shows de Huracán de Los Redondos. La parte, la logística, estamos hablando de qué parte, Ese, sonido también, no, 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 o o sea, visual. no. Nosotros lo que teníamos que hacer era, con el móvil de exteriores profesional, Sí. registrar esos dos shows, que fueron 2 días. Entonces, técnicamente se pusieron 7 cámaras y ellos pidieron que se grabara. Se usaba el formato profesional de televisión en cinta, se llamaba beta. Son cassettes así grandotes de 1 hora. Entonces lo que se hace, se pusieron 7 grabadoras, o sea, había 7 cámaras Con 7 con grabadoras. 7 grabadoras. Entonces lo que se hace en ese momento es, se graba el crudo por cada cámara una grabadora. Cada cámara una grabadora. Y se termina el cassette y se pone otro. Y después se hacía una mezcla con un director de cámara que estaba ahí, que se pasaba en la pantalla del costado de los shows. Que era El- innovador también para eso, sí, ¿no? eran las dos pantallas que estaban al costado del escenario. Y después mandaban el audio de consola, que yo lo único que hacía era controlar el nivel del audio y nada más. Eh, Nosotros nada más que eso, o sea, registramos, Nada y más que bueno, eso. está bien. Con nosotros en el móvil esto, me acuerdo que era una camioneta, una Ford Econoline grande, y se modificó para eso, porque las máquinas son así, de grabadora. O sea, pesan 40 kilos, una Ujú. locura. Entonces se modificó el móvil para tener los siete grabadoras,